Iniciaré esta miscelánea contestando algunos correos electrónicos que he recibido. El televidente Julio Aldana me recuerda, criticándome, que el gran rector idiomático es el uso y que a los hablantes no les queda más remedio que someterse a las imposiciones del uso. Toda lengua evoluciona, toda lengua es cambiante, y querer corregir ciertas voces consagradas por el uso es pues prácticamente perder el tiempo. Ya todo el mundo, o casi todo el mundo, dice surrealismo. Ya todo el mundo, o casi todo el mundo, dice coito anal. Entonces, ¿para qué afanarse en aclarar que no es surrealismo, sino superrealismo, suprarrealismo o sobrerealismo? ¿Para qué insistir en que se diga coito peniano rectal y no coito anal? Que en todo caso sería solamente admisible, ¿no?, como sinécdoque de la expresión propia y más extensa, por supuesto. No se toma como el todo una de las partes, porque lógicamente el ano es una de las partes comprendidas en ese tipo de coito. En toda lengua se cometen errores. Solo en las lenguas muertas no se cometen. El lingüista Vandry decía que lengua muerta es aquella en la que no hay derecho a cometer faltas, lo cual invertido equivale a decir que la lengua viva vive de cometerlas. Decir, por ejemplo, tribal es un error, pero no es una barbaridad. No se trata de un error grosero, ¿no? Está mal dicho, pero no es pues un error espectacular, ¿no? En latín el adjetivo correspondiente es tribuarius, y entonces se debería decir, aunque no se dijo, se debería decir tribuario en castellano, y así lo propuso con la doctitud que solía tener en estos asuntos don Ramón Menéndez Pidal. Pero de conservar el derivado enal, entonces procederá a decir tribual, porque así se adjetivan, ¿no?, los nombres de la declinación latina enú: espiritual, sensual, ritual, ¿no?, manual, etc. Vean, en el DRAE 2001 figuran tribal y tribual, pero la academia prefiere tribual. Sin embargo, admite tribal, porque tribal, aunque no es la forma correcta, ha sido la forma impuesta por el uso. Nadie, salvo el que habla, dice, entre nosotros al menos, nadie dice tribual, ¿no?, que es la forma propia, ¿no?, la forma castiza y propia. Entonces todo el mundo dice tribal. Entonces, claro, esa es una de las imposiciones del uso. Pero repito, ejemplifico así para que ustedes vean que hay faltas de faltas, ¿no? Hay errores de errores. Decir tribal en lugar de tribual no es un disparate, pues, miguelangelesco, no lo es. Pero sí lo es decir surrealismo, ¿no?, que es una traducción bárbara del francés surrealisme, y que fue cometida, esta traducción, a mediados de la década de 1930 por un supuesto traductor que no conocía bien, por supuesto, ni el propio ni el ajeno idioma, ¿no? Era pues un iletrado. Yo tengo un escrito acerca de esta voz, y uno de los primeros usuarios, si no el primero, fue Julio Cortázar, ¿no?, el famoso cuentista y narrador argentino. La primera documentación, si no me equivoco, es de 1939 o 40, poco más, sí, por ahí, ¿no? Y este vocablo fue introducido vía intelectuales y artistas. Esto no lo introdujo el pueblo, porque el pueblo no sabe francés. Los señores que iban a París y se daban su vuelta y regresaban ya con su
con su vernissage cultural, ¿no? Esos trajeron el término surrealismo. Ese sí es un disparate. Otro disparate tan llamativo como surrealismo es Canal de la Mancha. El canal que separa a Francia de Inglaterra tiene forma alargada, parece una manga, y por eso los franceses lo llamaron de la manga, porque manche en francés significa manga. Después un chusco vio pues manche y dijo, ah no, esto es Mancha, ¿no? Y entonces le puso Canal de la Mancha. Si los franceses hubiesen querido decir mancha, no refiriéndose a un lugar, sino refiriéndose a la impureza, a la suciedad, a la mancha, ¿no? Entonces habrían dicho que era Canal de la Tache, porque tache en francés significa mancha. Pero lo que ellos querían indicar es que por su forma, este gran brazo de mar, ¿no? Del Atlántico, semeja a una manga. Entonces por eso le pusieron, ¿no? Canal de la Manga. Vean, y solamente ha sido en nuestro idioma donde se ha acogido esa barbaridad, ¿no? Porque si ustedes conocen el idioma inglés, sabrán perfectamente que los ingleses llaman a este canal el canal inglés, ¿no? Ah, sí, clarísimo, ¿no? Pero no se le va a ocurrir, pues, decir de la Mancha, ¿no? Esa es una barbaridad que desgraciadamente sí existe en nuestro idioma, ¿no? Y que se le ocurrió, por supuesto, a un ignorante, ¿no? Posiblemente, como recordaba el polígrafo mexicano Alfonso Reyes, de repente fue el mismo que tradujo rendezvous por ríndase usted, ¿no? Así, ¿no? Al pie de la letra, ¿no? Así. Ah, tremendo, ¿eh? Tremendo. Entonces yo acepto el uso pues de los mejores, ¿no? Yo acepto el uso de la gente culta, de los que saben lo que dicen, ¿no? Pero no el uso de los que disparatan y profieren inepcias. Toda lengua tiene una normatividad, ¿no? Un estatuto, un conjunto de reglas y principios. Y por eso uno no puede hablar como se le ocurre. Uno no puede hablar como quiere o como le da la gana. Y si bien es cierto que las normas, las reglas pueden llegar a convertirse en auténticos grilletes, piénsese solamente en el purismo recalcitrante, ¿no? Yo concuerdo con Eugenio Coseriu, ¿no? Que a propósito es mencionado en el correo por el señor Julio Aldana. Yo concuerdo con este lingüista cuando dice, parafraseando una sentencia de José Ortega y Gasset, dice que mucho peor que las normas rigurosas es la ausencia de normas, porque la ausencia de normas es barbarie. Efectivamente, claro. Entonces, sin llegar a los extremos del rigor, atengámonos a las normas, ¿no? Ahora, esto rige principalmente, claro está, para la lengua culta, ¿no? Para la expresión literaria. Pero, desde luego que en la conversación, en el habla coloquial, en las charlas, ¿no? Las permisiones lingüísticas son mayores. Los lingüistas alemanes llaman a este lenguaje coloquial ungebundene Rede, esto es, el habla sin trabas. Lo cual quiere decir que la prosa, que la lengua escrita, es el habla con trabas, y esas trabas se llaman reglas. Entonces, para escribir bien, para expresarse correctamente, hay que conocer las reglas. No se puede escribir sin reglas, porque entonces disparataríamos, ¿no? Entonces, hay que someterse, pues, a un estatuto, hay que someterse a un conjunto de principios, ¿no? Y hay que regirse por esos principios, ¿no? O se escribe mal, es decir, o no se escribe, como decía don Eduardo Beno, o se estudia, pues, la arquitectura del lenguaje. Pero no hay otra salida, al menos ese es mi sentir. Entonces, porque si no nos convertimos en fraseoclastas. Fraseoclasta es el que destroza la frase, el que estropea el idioma, así como el iconoclasta es el que rompe
los iconos, ¿no? Bueno, igual el fraseoclasta es el rompedor de las frases, el destructor del idioma. Entonces no seamos pues fraseoclastas y tratemos de expresarnos bien, con pulcritud. Un primer corte y ya volveremos.